Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Rolando Benítez y en este video intentaré explicarte lo más simple posible lo referente a la concordancia entre el sujeto y el verbo, que todos sabemos es realmente lo que más nos importa cuando nos embarcamos en la aventura del análisis sintáctico. Es esa relación que existe entre los dos miembros de la oración, el sujeto y el predicado, que son los miembros cuya presencia o ausencia generan la posibilidad de que una oración sea bimembre o que una oración sea unimembre. Por lo tanto, esas posibilidades de concordancia entre estos dos miembros, entre el sujeto y el verbo más que nada, pero el verbo está en el predicado, sabemos que la ubicación del verbo es en el predicado, entonces vamos a estudiar esa relación existente en cuanto a género y a número entre el sujeto y el verbo y sus casos especiales que son los fenómenos que realmente nos interesan en este estudio. Bien, entonces es importante conocer primeramente lo que significa la concordancia gramatical. En esta parte que tenemos aquí en este material se hace referencia, dice, cuando se habla de concordancia gramatical se hace referencia a la congruencia formal establecida entre las informaciones flexivas de dos o más palabras relacionadas sintácticamente. Relacionadas sintácticamente significa que están funcionando en una oración, ambas palabras relacionadas. Informaciones flexivas se refiere a las flexiones gramaticales existentes en lengua española. Y las que nos importan, las flexiones gramaticales, son las flexiones de género, las flexiones de número. En lo que se refiere a la concordancia entre el sujeto y el verbo, hablamos de concordancia en número y persona, no en género y en número, puesto que el verbo no tiene género, el verbo solo tiene número. Sí puede tener al lado generalmente un participio, hado, ido, toso, yo, que le genera índice de género. Eso iremos viendo en el análisis sintáctico. Pero entre el sujeto y el verbo nos interesa la relación de número y persona. Y eso es lo que iremos ahora a estudiar y a verificar las relaciones y las cuestiones especiales que puedan darse en esta relación sujeto-verbo. No olvidemos que si hablamos de cuál rige a cuál, sujeto rige a verbo. Mi verbo será singular si mi sujeto es simple, singular. Recuerden que estudiamos en el video de sujeto que un sujeto simple significa un solo núcleo y un sujeto compuesto dos o más núcleos. Mi verbo será singular si mi sujeto es simple. Mi verbo será plural si mi sujeto es simple plural o compuesto. Sujeto rige a verbo. Eso es lo que no debemos olvidar. Sujeto rige a verbo. Bien, iremos estudiando los casos que se nos vayan presentando y los que creamos que son los más importantes, ¿verdad? Este caso específicamente se llama concurrencia de distintas personas gramaticales, ¿sí? Concurrencia de distintas personas gramaticales. Entonces, nosotros siempre analizaremos la oración, identificaremos sujeto y de ahí veremos la concordancia.
Primerito el verbo, siempre. Nosotros siempre primero el verbo. Preguntamos por el sujeto, que quién o quiénes realiza o sufre la acción de esperar los resultados de los exámenes. Y nos responde el, tú y yo como sujeto, que nosotros siempre marcamos en verbo en nuestros análisis. ¿Está bien? El, tú y yo. La parte de la oración que no cabe en la pregunta es la respuesta. ¿Qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de esperar los resultados de los exámenes? ¿Sí? El, tú y yo. Es nuestro sujeto. ¿Sí? El resto de oración que nos queda, el otro miembro, porque acabamos de identificar el miembro sujeto, el otro miembro es el predicado. Esperaremos los resultados del examen. Hay que incluir el punto, por lo tanto voy a repetir el sombreado. ¿Sí? Esperaremos los resultados de los exámenes. Perfecto. Nuestro verbo concuerda, esperaremos, porque nuestro sujeto es compuesto, tiene 3 núcleos, él, tú y yo. 3 núcleos, sujeto compuesto, verbo plural. ¿Sí? Concuerda en persona, primera persona del plural, nosotros, porque estoy incluido. No puedo decir el, tú y yo esperarán los resultados de los exámenes. El, tú y yo esperaremos los resultados de los exámenes. Estoy incluido. Pues bien, este es el primer caso de concordancia entre el sujeto y el verbo. La concurrencia de diferentes personas gramaticales. Pero esto puede ir variando. Entonces, de igual forma, yo puedo tener, ¿sí? Yo puedo eliminar la tercera persona, dejar solamente la segunda. ¿Qué dice la regla? Eso es lo que tenemos que hablar. ¿Qué dice la regla? Que en el caso de la concurrencia de distintas personas gramaticales, se prefiere la primera a la segunda y la segunda a la tercera. ¿Qué significa se prefiere? Significa se prefiere más cerca del verbo. Entonces, la primera persona estará más cerca del verbo, la segunda estará más cerca que la tercera estará al final. Con esto impedimos que ocurra aquello de la famosa frase, el burro por delante, yo, tú y él, yo, él y tú. No, será él, tú y yo. Más cerca del verbo, la primera persona. Luego la segunda y luego la tercera. Pues bien, en el segundo ejemplo hemos eliminado la tercera persona. Se mantiene la regla. Más cerca la primera, luego la segunda. ¿Sí? Luego podríamos probar eliminando la segunda. Y queda él y yo esperaremos los resultados de los exámenes. ¿No? Sin problema. La primera persona, yo, más cerca del verbo. La tercera, más alejada. ¿Sí? Y luego haremos desaparecer la primera persona. Y quedarán entonces él y tú, y claro que mi verbo, ¿sí?, debe cambiar. Él y tú esperarán, debe cambiar porque ya no estoy incluido. Él y tú esperarán los resultados de los exámenes. Y en este punto es importante hacer una salvedad porque es prácticamente lo único que podría ocasionar que utilicemos incorrectamente la regla. Él es la tercera persona y tú es la segunda persona, ¿sí? Si se genera este enunciado en el tuteo, la segunda persona, tú, estará más cerca del verbo y la tercera persona más alejada. Pero si se genera el enunciado en el voceo, es decir, usando el vos, pues la segunda persona, vos, se aleja del verbo, ¿sí?
y viene la tercera, más cerca. Vos y él esperarán. Segunda persona tú, segunda persona vos. Pero cuando es tuteo, el tú queda más cerca del verbo. Cuando es voseo, segunda persona también, el vos se aleja del verbo. Esto es lo que hay que tener en cuenta. De toda esta regla, esta parte es la que tal vez podría crearnos problemas en el uso o tal vez para la resolución de ejercicios de guías de estudio, tal vez. Entonces, son los casos que uno puede incluir en un ejercicio para desafiar el conocimiento del hablante. Esto es todo lo que se refiere a la concordancia a la concordancia de la concurrencia de diferentes personas gramaticales, el, tú y yo. Luego de ese caso de concordancia que estudiamos, se presentan muchos casos, se presentan varios casos con sus correspondientes reglas, ¿sí? Con sus correspondientes reglas. Nosotros iremos analizando los casos según un resumen que voy a mostrarte enseguida. Todas estas reglas que he ido pasando se encuentran en este cuadro de aquí, en el mismo orden. Entonces iremos analizando nosotros caso por caso este cuadro. Y el primer caso yo lo denomino un enjambre de avispas. Yo lo denomino el modelo enjambre de avispas. Con ese enunciado voy a explicar lo que significa enjambre de avispas. Y lo que iremos a estudiar en el modelo enjambre de avispas es esto que se presenta acá. Es este modelo. Esto es lo que ocurre. Entonces yo este cuadro te explico ahora mismo en esta pizarra. Un enjambre de avispas me picó. ¿Qué es lo raro? Ya tenemos el sujeto marcado, un enjambre de avispas, ya tenemos el predicado en celeste marcado, me picó. ¿Ok? Analizaremos primeramente la concordancia simple, la que no tiene nada de especial, la concordancia simple. Y la concordancia simple me dice que mi sujeto, un enjambre de avispas, tiene un solo núcleo. Y si tiene un solo núcleo, es un sujeto simple. Enjambre es el núcleo. Recordemos que en un sintagma nominal, que era un sintagma nominal, grupo de palabras que giran en torno de un núcleo sustantivo. Y aquí tenemos dos sustantivos. ¿Cuál será el núcleo? Pues te comento que en un sintagma nominal, ningún sustantivo que esté después de una preposición, generalmente la de, pero ningún sustantivo que esté después de una preposición será núcleo de ese sintagma. No. ¿Por qué razón? Porque aun siendo sustantivo, debido a la presencia de la preposición de, se genera un complemento preposicional que hace actuar a de avispas en una función especificativa. Y la función especificativa corresponde al adjetivo. En pocas palabras, avispas, aun siendo sustantivo, en la locución de avispas actúa de adjetivo. ¿Cómo vos podés descubrir eso? Y no es cualquier enjambre el que me picó. Te especifiqué que fueron avispas. La función especificativa depende de los adjetivos en el español. En este caso, avispas más de genera función especificativa. Nada que esté después de la de será núcleo de tu sintagma nominal. Por lo tanto, tenemos un sujeto de un solo núcleo, es un sujeto simple. Sujeto simple, verbo singular. Esto no tiene nada de especial. Ahora, lo que se presenta como especial en este enunciado
es que este modelo enjambre de avispas permite la alternancia del verbo en singular y en plural. Indistintamente puede decirse picó o picaron. Indistintamente puede decirse picó o picaron. Ahí está. Indistintamente. ¿Y qué permite eso? ¿Qué permite eso? Permite esta estructura del sujeto. ¿Sí? Permite esta estructura. Tu sujeto tiene que tener esta estructura. ¿Sí? Sustantivo colectivo, enjambre. Sustantivo colectivo, enjambre, más complemento prepositivo con núcleo en plural. Acá está tu núcleo en plural. Complemento prepositivo con núcleo en plural. Si se da esta estructura, sustantivo colectivo más complemento prepositivo con núcleo en plural, se admite el verbo tanto en singular como en plural. Se admite el verbo tanto en singular como en plural. Un enjambre de avispas. El modelo enjambre de avispas. El modelo enjambre de avispas. Sustantivo colectivo enjambre más complemento prepositivo de avispas con núcleo en plural avispas. ¿Cuál es mi intención con mostrarte este modelo? Que tenés que encontrarme este modelo en el ejercicio o en un examen. Esa estructura, entonces, es lo mismo decir un enjambre de avispas que decir un grupo de manifestantes. Es la misma cosa. Es la misma cosa decir un enjambre de avispas que decir un grupo de manifestantes. Un grupo de manifestantes. ¿Dónde está enjambre? Grupo, sustantivo colectivo. ¿Dónde está de avispas? De manifestantes. Complemento preposicional con núcleo en plural. Es la misma estructura. Y esa estructura nos permite decir un grupo de manifestantes protestó protestaron. Un grupo de manifestantes protestó o protestaron. Es el mismo modelo que enjambre de avispas. Un grupo de manifestantes, un conjunto de seminaristas, un corro de niños, sustantivo colectivo, más preposicional. Entonces, eso nos habilita la concordancia del verbo indistintamente en singular picó o en plural picaron. En singular protestó o en singular protestaron. Un corro de niños grita o gritan en el patio. Esto es lo que nos permite el modelo enjambre de avispas. Te dejo la estructura unos segundos en el video para que puedas verificar lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Este es el modelo enjambre de avispas. Determinante masculino, sustantivo colectivo, complemento prepositivo, núcleo del complemento prepositivo, ¿sí? Pregunta del sujeto para identificar el sujeto, un enjambre de avispas. Complemento directo, ¿sí? Complemento directo, me picó, ¿ah? Complemento directo, me picó. Complemento directo, me, más que nada, ¿sí?
Picó o picaron, verbo. Acción de picar, infinitivo del verbo. Pero esta es la estructura que nos permite alternar indistintamente. Acá te dejo el modelo enjambre de avispas. Muy bien. ¿Qué más hay que recordar o tener en cuenta del modelo enjambre de avispas? Que hay unas partículas que se consideran también enjambre de avispas. Hay unas partículas. Esas partículas se llaman partitivas. Partículas partitivas. ¿Qué hace una partícula partitiva? Como su nombre lo dice, discrimina una parte de un todo. Y esas partículas o esas secuencias partitivas podrían ser la mayoría de, la minoría de, el resto de, la mayor parte de, la menor parte de, la mitad de, el 20% de, el 30% de. Todas estas partículas partitivas generan enjambre de avispas, es decir, admiten el verbo tanto en singular como en plural. La mayoría de las avispas me picó o me picaron. La minoría de las avispas me picó o me picaron. El resto de las avispas me picó o me picaron. La mayor parte de las avispas me picó o me picaron. La menor parte de las avispas me picó o me picaron. La mitad de los manifestantes protestó o protestaron. La mayor parte de los niños grita o gritan. Es modelo enjambre de avispas. La partícula partitiva es un sustantivo colectivo y ahí concuerda con nuestro modelo. Sustantivo colectivo más preposicional. Sustantivo colectivo mayoría más preposicional de avispas. Colectivo minoría, colectivo resto, ¿sí? La mitad de, la serie de también podría ser. Esto hay que fijar. Las secuencias partitivas generan modelo enjambre de avispas. Por lo tanto, se admite la alternancia con estas partículas del verbo tanto en singular como en plural. Y continuando ya con esta situación del colectivo o del modelo enjambre de avispas, tenemos una excepción. 3 palabras. Infinidad de, cantidad de, multitud de, multitud de. Estas 3 palabras, mejor te escribo para que entiendas bien, estas 3 palabras solo admiten el verbo en plural, no alterna, solo admite el verbo en plural. Infinidad de avispas me picaron. Infinidad de avispas me picaron. Cantidad de avispas me picaron. Multitud de avispas me picaron. Solo el verbo en plural. Solo el verbo en plural. Te marco de vuelta el sujeto. Ahí está el sujeto. En el sujeto tengo colectivo más preposicional con núcleo en plural. Perfecto, en el modelo enjambre de avispas. Acá tengo mi predicado
para mostrarte siempre la estructura de la oración en tu análisis. Mi predicado, ahí está. El verbo solo en plural con infinidad, cantidad y multitud. 3 palabras. Pero esta excepción de vuelta tiene otra excepción. Si estas 3 palabras son antecedidas por el determinante una infinidad, una cantidad, una multitud, se convierte en simple, común y corriente enjambre de avispas. ¿Eso qué significa? Que será me picó o picaron. Una cantidad de avispas me picó o picaron. Una multitud de avispas me picó o picaron. ¿Ven? Excepción de la excepción. Estas 3 palabras ya representaban excepción del modelo enjambre de avispas. Son colectivos. Tienen prepositivos con núcleo en plural. Pero solo admiten el verbo en plural. Pero si le ponemos un determinante a cada una, vuelve a convertirse en enjambre de avispas común y corriente. Me picó o me picaron. Esto es todo lo referente al modelo enjambre de avispas. Continuando con el cuadro resumen que tenemos, sigue el modelo colibrí o picaflor. Vamos a ver qué nos propone el modelo colibrí o picaflor. Un colibrí o picaflor anida en mi jardín. En realidad no hay demasiado que hablar de esto. Es sencillo. Tengo mi verbo anida, que quien o quienes realiza o sufre la acción de anidar en mi jardín, un colibrí o picaflor. El resto de oración que me queda es mi predicado. ¿Y qué es lo que se da? ¿Qué caso se da acá? ¿Por qué tienen que especificarnos esto? Sencillo. Gramaticalmente hablando, mi sujeto, lo que está en verde, tiene 2 núcleos. Colibrí, picaflor, tiene 2 núcleos. Gramaticalmente hablando, eso es un sujeto compuesto. Y un sujeto compuesto tiene por regla general el verbo en plural. Pero resulta que aunque gramaticalmente hablando esto genere un sujeto compuesto, no puedo elevar mi verbo al plural porque mi sujeto compuesto de 2 núcleos no me habla de 2 responsables de la acción. No tengo 2 núcleos. Es decir, tengo 2 núcleos, no tengo 2 responsables. Porque ambos núcleos se refieren a un mismo responsable. No me habla de 2 avecillas. Me habla de una sola. El hablante tal vez sintió la necesidad de utilizar ambas denominaciones ante un interlocutor de quien no sabía cómo conocía a esa ave. Entonces le dice, quiero contarte que un colibrí o picaflor anida en mi jardín. No habló de 2 pájaros, habló de uno solo, con 2 núcleos, colibrí, picaflor. Por lo tanto, no puedo elevar al plural mi verbo porque mi sujeto, aunque tenga 2 núcleos, no me da 2 responsables de la acción. Este es el modelo colibrí o picaflor. ¿Sí? Así nosotros vos podés ir a leer la regla después. Yo te muestro los modelos que te servirán para interpretar la regla. Por lo tanto, nosotros vamos viendo ese cuadro de modelos. ¿Qué sigue? Ya te expliqué enjambre de avispas, ya te mostré la excepción, infinidad, cantidad y multitud, ya te mostré la excepción de la excepción, una infinidad, cantidad o multitud, te mostré colibrí o picaflor. Ahora vamos a la secuencia comparativa discontinua
tanto como. Imagínate su nombre. Secuencia comparativa discontinua. Es casi inentendible incluso, pero hay formas de entender eso en un enunciado, ¿sí? Tanto el padre como la madre negaron el permiso al hijo. Ahí está. Tanto el padre como la madre negaron el permiso al hijo. No olviden, por favor, que lo que estamos estudiando nosotros ahora es la concordancia entre el sujeto y el verbo. Por lo tanto, todos los casos que te estoy mostrando tienen que darse en el sujeto. Por eso es que yo estoy siempre analizando primero la oración, buscando el verbo negaron, preguntando primero por el sujeto, ¿qué, quién o quiénes? ¿Realiza o sufre la acción de negar el permiso al hijo? Tanto el padre como la madre es mi sujeto. Negaron el permiso al hijo es mi predicado. Y dentro del sujeto tiene que darse la secuencia comparativa, discontinua, tanto como. No lo llames así. Vos tenés que solamente fijar en la mente que tanto y como en el sujeto exige el verbo en plural. Tanto como en el sujeto exige el verbo en plural. Tanto el padre como la madre negaron el permiso al hijo. Es solo eso lo que uno tiene que fijarse. Ni siquiera necesita reconocer o recordar siempre la denominación del caso, secuencia comparativa discontinua. Con esto es suficiente. Identificamos el sujeto y si en el sujeto tenemos la secuencia tanto como, mi verbo debe estar siempre en plural. Continuamos a ver qué modelo nos proponen ahora. Los totalizadores. Los totalizadores, todo, cada, nada, nadie y algunas frases totalizadoras. ¿Qué es un totalizador? Un totalizador es una partícula. Los totalizadores son todo, cada, nada, nadie y algunas frases. A ver, exigen el verbo en singular. A ver, una oración. La arena, el sol, el mar, me tranquilizan. ¿Ok? Atención. Entonces, mi verbo es tranquilizan. Sujeto, ¿qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de tranquilizarme? La arena, el sol, el mar. Ese es mi sujeto. El resto de oración que me queda es mi predicado. Ahora, ¿qué ocurre acá? La oración está perfecta. Yo tengo un sujeto con 3 núcleos. Arena, sol y mar. Sujeto compuesto, verbo plural. Está todo dicho. No tiene nada de especial. Es una concordancia simple. Pero, si yo en el sujeto adhiero un totalizador, la arena, el sol, el mar, todo, la arena, el sol, el mar, todo, el totalizador exige el verbo en singular, porque lo que hace es totalizar mis 3 núcleos y hacer trabajar mi sujeto compuesto como un sujeto simple. Por eso la regla general es totalizadores todo, cada, nada, nadie, verbo en singular. La arena, el sol, el mar, todo me tranquiliza. Sin el totalizador, la arena, el sol, el mar me tranquilizan. Pero con el totalizador me tranquiliza. Así. Todo, cada, nada, nadie. ¿Sí? La arena, el sol, el mar, nada me tranquiliza. ¿Sí? La arena, el sol,
El mar, nada me tranquiliza. Y así sucesivamente, ¿sí? Ni Ramón, ni Raquel, ni mis primos, nadie vino a mi cumpleaños. ¿Ven? El totalizador nadie. Si yo no uso el totalizador, tengo que decir ni Ramón, ni Raquel, ni mis primos vinieron a mi cumpleaños. Son muchos núcleos, verbo plural, sujeto compuesto. Pero al poner nadie, totaliza, encapsula, globaliza mis núcleos, convirtiendo a mi sujeto en simple, exigiendo el verbo en singular. Eso hace un totalizador. Todo, cada, nada, nadie. También la palabra ninguno actúa de totalizador a veces. Y en ocasiones tenemos frases que totalizan. Por ejemplo, no puedo escribir toda la oración porque es extensa, pero por ejemplo, un sujeto, el piloto, el copiloto, la azafata. En suma, toda la tripulación, esa es una frase que totalizó a tu sujeto. El piloto, el copiloto, la azafata se asustaron. Sería sin la totalización. Pero el piloto, el copiloto, la azafata, en suma, toda la tripulación se asustó. Hay que atender, a veces puede aparecer una frase totalizadora. Pero fundamentalmente esa es la función de un totalizador. Todo, cada, nada, nadie, ninguno y frases totalizadoras. Exigen el verbo en singular. Veamos qué sigue en nuestro cuadro. Artículo neutro lo. Muy bien, artículo neutro lo. No hay que dar vueltas con esto. El artículo neutro lo tiene una sola función en lengua española. La función de este artículo es sustantivar un adjetivo. Es decir, convierte un adjetivo en sustantivo. Eso significa. Entonces podría ser como ejemplo, ¿sí? Lo cortés, ¿sí? Lo bello, ¿sí? Lo valiente, etc. Cortés, bello, valiente, adjetivos. Lo cortés, adjetivo sustantivado. Lo bello, adjetivo sustantivado. La función del artículo neutro lo es convertir un adjetivo en un sustantivo. ¿Algún ejemplo? Lo más rico y lo más fresco se sirvió al final de la reunión. ¿Sí? Recuerden, el caso debe estar en nuestro sujeto. ¿Qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de servirse al final de la reunión? Mi sujeto es la parte de la oración que no cabe en la pregunta. Lo más rico y lo más fresco. El resto que me queda es mi predicado. Perfecto. Tengo el artículo neutro lo en mi sujeto. La regla, artículo neutro lo, verbo singular. Artículo neutro lo, verbo singular. Perfecto. En algunos materiales encontrarán que incluso la primera regla dice, el artículo neutro lo alterna el verbo en singular o en plural, dice. El artículo neutro lo alterna el verbo en singular o en plural, dice, la primera regla. Pero la siguiente dice, es de uso preferente y mayoritario la concordancia en singular. Entonces es todo lo que te importa. Porque vos, si encarás un ejercicio, un examen, lo harás sobre el uso del español estándar, el español culto, el español general, el uso preferente del español.
Por lo tanto, lo que te importa es que el artículo neutro lo exige el verbo en singular. No hay más nada que decir del artículo neutro lo. Sigamos. Infinitivo sin artículo, infinitivo con artículo compartido, infinitivo con artículo cada uno. Verbo en singular, verbo en plural. Veamos cómo te puedo explicar esto. Trataré de usar unos modelitos que siempre están ahí presentes. A ver. Ir y venir me cansa. Verbo en singular. El ir y venir me cansa. Verbo en singular. El ir y el venir me cansan. Verbo en plural. La regla que tenés que tener en la mente es infinitivo. Te repito, el caso tiene que estar en tu sujeto. Te marco el sujeto por si acaso, ¿sí? No por si acaso te sirva utilizar los colores, ¿sí? Ahí está tu sujeto. Y te marco igualmente el predicado, ¿ok? Acá y acá. Ahí están los predicados, ¿sí? El caso debe ocurrir en tu sujeto porque estamos estudiando concordancia entre el sujeto y el verbo. Excelente. La regla para el primer caso sería infinitivo sin artículo. Para el segundo caso sería infinitivo con artículo compartido. Acá está el artículo compartido. Y para el tercer caso sería infinitivos, cada uno con su artículo. Infinitivo es ar, er, ir. No tengo que explicarte eso, ¿verdad? Infinitivo es ar, er, ir. Perfecto. Bien, entonces la regla dice infinitivos sin artículo, verbo singular. Infinitivo con artículo compartido, verbo singular. Infinitivos, cada uno con su artículo o determinante, verbo plural. Ahí tenés. Yo puedo tratar de esbozarte una explicación de esto para que quede en el video y tal vez con la repetición se te quede también en la mente. Por regla general, el núcleo de un sujeto, él o los núcleos, el sustantivo cumple esa función. No tenemos sustantivo, tenemos infinitivo, ir y venir. Y la función, por regla general, repito, de núcleo le corresponde al sustantivo. Es por eso que, aunque gramaticalmente mi primer sujeto, ir y venir, pareciera tener dos componentes, dos responsables en su estructura, no son sustantivos ni pronombres. Sustantivos ni pronombres. El verbo en singular. Infinitivo sin artículo, verbo singular. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Que uno de los infinitivos está determinado. Y nosotros sabemos que un artículo puede sustantivar a otra morfología de palabra. Al adjetivo, por ejemplo, nosotros decimos el rubio. Mediante el artículo sustantivamos al adjetivo rubio. La rubia. Incluso a veces sustantivamos dos adjetivos, el rubio alto. Entonces, ese artículo puede cumplir la función de sustantivador, pero como solo uno de los infinitivos tiene el artículo, está siendo sustantivado solo uno de los infinitivos, por lo que en todo caso es un sujeto simple. Razón por la cual mi verbo permanece en singular, porque sujeto simple, verbo singular. En todo caso tengo un núcleo, porque solo uno de los infinitivos está siendo sustantivado. Pero en el tercer caso, cada uno de los infinitivos ya está determinado. Ambos están sustantivados, lo que mínimo me da un sujeto compuesto. Y sujeto compuesto, verbo plural. Pero toda esa explicación que te acabo de dar se resume en
infinitivo sin artículo, verbo singular. Infinitivo con artículo compartido, verbo singular. Infinitivo cada uno con su artículo, verbo plural. Eso es lo referente a ese caso. Veamos ahora qué sigue. Verbo después del sujeto con ni y verbo antes del sujeto con ni. Ok, vamos a ver qué nos propone este caso. Entonces usaremos un modelo que dice: ni el fiscal ni el defensor ni el juez de la causa asistieron a la audiencia preliminar. ¿Sí? Por poner, necesitamos que esté en una sola línea. Así. Necesitamos que esté en una sola línea. Nosotros vamos a marcar el verbo. Asistieron. Busquemos el sujeto. La parte de la oración que nos cabe en la pregunta es la respuesta. Pasemos a la otra página para analizarlo ahí individualmente. ¿Qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de no asistir a la audiencia preliminar? Ni el fiscal, ni el defensor, ni el juez de la causa. Es mi sujeto. El resto de oración que me queda es mi predicado. Sí, el caso ni está en mi sujeto. El caso ni está en mi sujeto. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir esta situación? ¿Qué regla vamos a seguir? La regla que vamos a seguir es la siguiente. Si mi verbo, se ubica después de mi sujeto con ni, que es precisamente esta situación, mi verbo asistieron está después de mi sujeto con ni, podemos ver si es que podemos hacer ahí un dibujito. Sí, ahí está. Ahí está. Si mi verbo está después de mi sujeto con ni, vamos a ver línea. Vamos a... ahí está. Eso era. Y vamos a cambiar de color. Ahí está. Si mi verbo está después de mi sujeto con ni, el verbo solo en plural. Vos podés memorizarte de esta manera. Verbo después de los ni, solo plural. Verbo después de los ni, solo plural. ¿Ok? Ya está, es solo eso. Es cuestión de identificar tu sujeto y ver que el ni esté en tu sujeto. Porque yo podría ponerte para probarte una oración que tenga ni, pero que no esté en el sujeto. Y nosotros estamos estudiando concordancia sujeto-verbo. El caso debe darse en el sujeto. Jamás olvides eso. Ahora, verbo después del sujeto con ni, solo plural. Pero ¿qué pasa si mi verbo se ubica antes? ¿Qué pasa si mi verbo se ubica antes? Voy a ir estructurando, ¿sí? Ténganme paciencia. Voy a estructurar. Será no asistieron ni el fiscal, acá tiene que ser ni el defensor, ni el fiscal, ni el defensor, ni el juez de la causa a la audiencia preliminar. ¿Sí? Y mi verbo
Vamos a tratar de que esto quepa también todo en... Y mi verbo ya se ubicará antes de mi sujeto con ni. Mi verbo ya está ubicado antes. Verbo después de sujeto con ni, solo plural. Verbo antes de mi sujeto con ni, singular o plural. Te voy a ubicar mejor esto para que no te confunda que esté cortado el predicado. No asistieron, no asistió a la audiencia preliminar ni el fiscal, ni el querellante, ni el juez de la causa. Ahí está, para que veas el contraste de colores, ¿sí? Verbo solo plural, primero verde, después celeste. Verbo singular o plural, primero celeste, después verde. ¿Qué significa eso? Verbo después de ni, solo plural. Verbo antes de ni, singular o plural. Más nada, no hay que darle más vueltas a esto. Sí voy a mostrarte una posibilidad de ocurrencia en algún examen, en alguna guía de ejercicio, ¿sí? Imagínate para que veas de qué manera los casos pueden romper a otros casos, ¿sí? Las reglas de otros casos. Mira, la regla esta que dice verbo después de los ni, solo plural dice. ¿Qué haría yo para desafiarte? Te pondría ni el fiscal, ni el defensor, ni el juez de la causa, ¿sí? Ni el juez de la causa. Nadie, ¿eh? Te pondría nadie. ¿Y qué es nadie? Ya te marca luego allí que algo está mal. Nadie es un totalizador, ¿te acordás? Está totalizando a fiscal, defensor y juez. 3 núcleos están siendo totalizados. Y todo, cada, nada, nadie exige el verbo en singular. Cuidado con esto. Y resulta que acabamos de romper una regla porque verbo después de ni, solo plural nos decía la regla. Acá se cumplió. Pero acá no se puede cumplir porque se me metió un totalizador. Mucho cuidado con eso. Hay que atender bastante con eso. ¿Ok? Excelente. Estos son los casos especiales de concordancia, que los principales al menos que uno debe tener en mente para poder enfrentar una situación de ejercicio en algún evento específico. Te mostré el enjambre de avispa, la concurrencia de diferentes personas gramaticales, los partitivos. Es cuestión de practicar. Infinidad de avispas, las 3 palabras que son excepción, la excepción de la excepción, podés repetir y ver de vuelta el video. Y aquí, según nuestro cuadro resumen, fuimos viendo cada caso. Fuimos viendo cada caso en este video. Espero que te sirva. Para que realmente eso ocurra, tienes que practicar, tienes que encarar ejercicios para que puedas fijar verdaderamente el conocimiento. Voy a subir esto al canal de YouTube para que puedas acceder y a practicar y a estudiar. Fuerza, gracias.